A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Oseas. Come, let us return. Vamos a volver al Señor. It is he who Él que nos despedazó nos sanará. he has struck Él us. que nos hirió nos vendará. He will revive En us 2 días nos sanará y viviremos third day delante de Él. to live in his presence. Esforcémonos por conocer al Señor. Let us strive to know the Su amanecer as certain es como la aurora as come, y su sentencia surge como la luz. light of day. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, The waters. como lluvia tardía que empapa la tierra. What can I do with you? ¿Qué haré de ti, Efraín? What can I do with ¿Qué haré de ti, Judá? your piety? Su piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Reason I smote Por eso los herí por medio de los profetas, los condené con la palabra de mi boca. for it is love that I Quiero misericordia y no sacrificios, knowledge of God. conocimiento de Dios más que holocaustos. Verbum Domini. It is mercy I Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. have mercy on me. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, The greatness por tu inmensa compasión, borra mi culpa. thoroughly Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no you are sacrificios. not pleased with Los sacrifice. sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo My querrías. sacrifice Mi is sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. be bountiful, O Lord, Señor, to por Zion, tu bondad favorece a Sión. by rebuilding the wall. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Shall you be pleased with Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. If today you hear his No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. glory to you, Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus addressed En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo,
que éste bajó a su casa justificado y aquel no. For everyone, Porque todo el que se enaltece será humillado, and the one who y el que se humilla will be exalted. será enaltecido. Verbum Domini, Laus tibi Christe. This past week, Esta semana pasada in Pittsburgh, a few Fridays estuvimos en Pittsburgh, unos cuantos de los frailes y yo, para el funeral del padre Angelos Shaughnessy, Capuchin. quien Know him. He era un hermano capuchino. Todos lo conocen, él estuvo aquí durante 6 años, our formation. nos ayudó en nuestra formación y espiritualidad en la vida franciscana. Of course, passed away Y last por week. supuesto, él falleció la semana pasada, pero mientras estuvimos allá en su funeral, How he warmed la gente people's hearts. hablaba acerca de él, acerca de cómo And one of the inspiraba los corazones de muchas personas. Y una de las said, frases que se mencionó es una frase que él siempre decía, que debemos estar totalmente for the divine invasion. siempre preparados para la The words that we should invasión divina. utterly uncluttered, Son palabras que siempre debemos recordar, siempre listos para la invasión divina. Bueno, hoy escuchamos a alguien que está muy maybe he's not enredado, no está listo. Quizá no esté tan enredado con las cosas materiales, pero está enredado con sí mismo, his pride. su soberbia, su propia But today autoimportancia. Pero hoy se nos recuerda y se nos enseña acerca de la oración humilde, cómo acercarnos a Dios, cómo acudir a Él como nosotros mismos, con nuestro verdadero yo. Y la respuesta a esto la encontramos, por supuesto, en la misericordia de Jesús. there is where we're comforted. Ahí es donde recibimos consuelo, ahí es donde recibimos fortaleza, sanación y donde somos levantados. Well, as we were in Pittsburgh and Cuando estábamos en Pittsburgh a punto de partir, antes de partir al aeropuerto, this great nos detuvimos en un it's gran santuario, una capilla, le llaman, la capilla de San Antonio, está en una colina en la ciudad de Pittsburgh, y there is housed many relics, ahí hay muchas reliquias, even maybe 1,000 relics, cientos o incluso quizá 1000 reliquias, muchas, de grandes santos, todas en un solo lugar. Si tienen la oportunidad, búsquelo en internet, la capilla de San Antonio en Pittsburgh. Y cuando estábamos ahí, I was thinking about All Saints Days as well. This is estaba pensando también en el Día de Todos los Santos. think about the saints. Una cosa acerca de los santos es que sí, son personas que estuvieron muy cerca a Dios, personas santas que amaban como Jesús, pero también son personas que eran muy humildes, personas que sabían que eran pecadores. And here again in this Y ahí nuevamente aquí en este Evangelio tenemos a dos personas, una de ellas es muy altanera, piensa mucho de sí misma, y la otra ruega misericordia. Y cuando nos acercamos a Dios, como muchos de los pecadores, acudimos ante Él tal y como somos. Le decimos, aquí estoy. Sin embargo, aquí este hombre, el fariseo, está convencido de su propia rectitud y su oración a Dios en el templo está enfocada en sí mismo. not really to God. Prácticamente está rezándose a sí mismo, no a Dios. Y sin embargo, el otro se la pasa diciendo, Dios, ten compasión de este pecador. You know, when we look Cuando miramos a Jesús y miramos la vida de Jesús y miramos su amor, su misericordia, su virtud, and we see ourselves in the light nos vemos a nosotros mismos bajo la luz de Jesús, lo único que podemos hacer es pedir misericordia. Nos vemos tal y como somos. approaching God in our prayer. Al acercarnos a Dios en nuestra oración, podemos tener dos extremos.
Un extremo es este fariseo que está enredado en su propia fantasía de sí mismo, y podemos tener el otro extremo de una disposición muy derrotista, una actitud de autoestima muy baja, muy poca confianza en sí mismo, pensando que no somos nada. Pero la oración correcta proviene de este publicano. Él se ve a sí mismo como quien verdaderamente es, pero lo que hace es encomienda la misericordia de Jesús. Todos somos pecadores, sí, pero con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, lo podemos todo. Cuando nos sometemos a esta actitud derrotista, reduciéndonos sin confianza, perdemos el enfoque en nosotros mismos. Entramos en sentir lástima por nosotros mismos y en realidad lo que estamos haciendo es abrir una senda hacia la desesperanza. Recuerden, la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Y yendo al extremo opuesto, cuando rezamos, es posible que hagamos algunas grandes cosas en la iglesia. Que Dios los bendiga. Quizás obras de caridad, quizás donen mucho dinero, pero no deben enredarse en ustedes mismos. No debemos enredarnos en nosotros mismos, pensando que somos mejores que los demás por las prácticas que realizamos, las cosas que hacemos por Dios. Es únicamente por Dios que podemos hacer estas cosas, y eso es lo que tenemos que recordar. Pero ¿qué nos lleva a ese extremo? Bueno, como mencioné, tenemos que acudir a Dios como realmente somos. Y a menudo, cuando acudimos a Dios, estamos ahí y Él se revela a nosotros y revela nuestras faltas ante Él. Y a veces podemos estar en negación de estas faltas. Podemos pensar, oh no, ese no soy verdaderamente yo. Podemos tratar de evadir estas cosas, de escaparlas. Y luego cuando hacemos esto, empezamos a pensar en nosotros mismos más de lo que debemos. Y sin embargo podemos ser como este fariseo aquí, quien empieza a atacar a los demás. ¿Por qué ataca a los demás? Porque está en negación de sus propias faltas. Entonces le hace falta mirar las faltas de los demás para que no solamente él no vea sus propias faltas, sino para que los demás tampoco las vean. Usar a los demás como distracción. Incluso pueden etiquetar a una persona. Y una vez que etiquetan a la persona, esa es su justificación para seguir empujando y empujando, para seguir criticando y escrutinando y juzgando. Y eso es muy fácil, caer en esa trampa. Hay que luchar contra ello. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta en un caso así? Hace falta acudir a Dios tal y como somos, conocer nuestras faltas y someternos plenamente al Señor. Decirle, Señor, necesito sanación, necesito ayuda. Así como este hombre en el Evangelio que está rogando compasión. Muchos de los santos sí estaban conscientes que eran grandes pecadores, se veían a sí mismos, así se veían como realmente eran. Y todos sabían que con la ayuda de la gracia de Dios podían levantarse, pero únicamente con la ayuda de su gracia. Así que esto es la humildad verdadera, es conocer la verdad acerca de nosotros mismos, saber dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero también es saber que únicamente en el Señor podemos todo, con su ayuda. Pero para poder ver esto, tenemos que acudir al Señor como niños. Por eso Él dice, vengan a mí con fe similar a la de un niño,
conscientes que Dios lo puede todo. Un niño, si uno le dice a un niño que hay una nave espacial afuera, lo más probable es que lo crea, porque son sencillos. Bueno, tenemos que pensar así como Dios, que Dios puede sanarnos, puede liberarnos, puede levantarnos. Y a veces no queremos simplemente creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos creer? Porque es difícil encarar la verdad acerca de nosotros mismos. Hay un poquito de dolor en ello, pero el dolor es necesario para la sanación. A veces no queremos admitir estas cosas porque sentimos vergüenza. Pero al aceptar la verdad acerca de nosotros mismos y recibir la sanación del Señor, tenemos que acudir a la cruz de Jesucristo. Y hay tantas cosas que podemos recibir, muchas cosas que podemos hacer para transformarnos. Nos vemos a nosotros mismos como pecadores, es difícil, nuestros vicios son pesados, toman demasiado tiempo en eliminarlos, pero esta santidad es un proceso. Pero es un proceso que debemos emprender con Jesucristo de cargar su cruz, el proceso de seguir hacia adelante, tal y como somos. Jesús nos muestra cómo hacer esto en su sufrimiento y en su pasión. Él ha cargado para sí una muerte muy vergonzosa. Recuerden lo que dice en el libro de Isaías, por sus llagas somos sanados. Así que miren aquí, viene Jesús, acepta esa muerte vergonzosa para que nosotros tengamos salvación, para que podamos recibir gracia, para que podamos tener misericordia. Ahí lo tenemos en la cruz, crucificado, cubierto con su propia sangre, desnudo, cubierto de sangre. Sin embargo, ahí está, dando amor. Así que cuando nos unimos con Jesús, cuando nos vemos tal y como somos, decimos, caray, tengo que encarar la verdad de quién soy, tengo que acudir a la cruz, porque es ahí donde encontramos sanación, es ahí donde encontramos la fortaleza verdadera. Y lo que vemos en Jesús es que luce débil, luce derrotado por los estándares del mundo, pero está ahí dando mucho amor, mucha misericordia en esta muerte vergonzosa. Así que cuando nos damos cuenta, cuando reconocemos quién somos en realidad, cuando nos encomendamos a la misericordia de Jesús, Él puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Y en el proceso hay sanación. Así pues, queridos hermanos, eso es lo que todos necesitamos. Así como el publicano aquí, él conoce sus pecados, pero conoce la misericordia de Dios. Sabe que si encuentra sanación ahí, encontrará amor. Y al igual que los santos, ellos se veían como pecadores, pero sabían que Dios los ama y estaban convencidos de ello. En especial San Francisco de Asís. Él sabía que Dios lo ama. Lo podía ver. Salía y veía, oh, es un Dios de amor, un Dios que me ama tal y como soy. Pero la única forma de recibir este amor nuevamente es, a veces podemos estar cegados por el amor de Dios, por nuestra propia soberbia, por nuestra propia importancia. No somos capaces de verlo porque estamos enredados en nosotros mismos. Hay que soltar eso. Acudir a Jesús, nuestro Señor, tal y como somos. Él nos dará consuelo. Él nos sostendrá. Y sí, todos tenemos cosas en que podemos mejorar. Cuando estamos enfermos, vamos al doctor. Cuando estamos muy enfermos, estamos bajo el cuidado del doctor. Pónganse bajo el cuidado del divino médico Jesucristo. Es lo que hacemos cuando estamos enfermos del pecado. Vamos al divino médico. Nos ponemos bajo el cuidado del doctor. Y sí, al superar el pecado habrá dificultad, habrá dolor, pero habrá mucho amor ahí.
en especial al unirnos con la cruz de Jesucristo. And so, my brothers and sisters, Así we have pues, Jesus queridos hermanos, tenemos a Jesús que sabe, que entiende, que reconoce que esta vida es difícil. You know, and in his embrace, Y en su abrazo we're going to share in his own suffering. hemos de compartir su sufrimiento. Habrá cierta esterilidad, habrá sufrimiento, pero lo tendremos a Él, Jesús, con nosotros. Tendremos su amor y hemos de crecer en su amor. But it starts with, again, Pero comienza nuevamente con desenredarnos, someternos a Dios, before him. entregarnos completamente a Él. The book of Hebrews Y says, como el libro de Hebreos dice, Jesús Jesus experiences everything we experience. He's tempted as the way we are sintió todo lo que sentimos, fue tentado igual que somos tentados. Por eso es que tenemos un gran sumo sacerdote que puede empatizar con nosotros, quien puede simpatizar con nosotros, de forma que podamos acudir audazmente al trono de la gracia para encontrar ayuda, para encontrar ayuda y misericordia en momento de necesidad. Acudan a Jesús, permitan que los ayude, que los sane, que les dé libertad. Que Dios los bendiga a todos.